Bendiciones y bienvenidos a todos. Soy el pastor Guillermo Rodríguez y juntamente con mi esposa, la pastora Patricia Gutiérrez, estaremos compartiendo con todos ustedes. Bendiciones para todos, qué alegría poder estar aquí. Estaremos hablando del libro Fundamentos de Teología Pentecostal. Y qué gran riqueza tenemos en este libro nosotros como cuadrangulares. Espectacular tema el que vamos a estar hablando precisamente de este libro y tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que basarnos en la palabra del Señor, por supuesto. En Gálatas capítulo 5, en los versículos 22 al 23, el Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Al hablar del fruto del Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de recordar los artículos de fe escritos por nuestra fundadora, nuestra hermana Aimee Semple McPherson. En su artículo número 12, hace la siguiente declaración de fe, que dice: creemos que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, debe ser manifestado, cultivado y diligentemente guardado como el adorno resultante y la evidencia constante, elocuente e irrefutable de una vida llena del Espíritu. Ahora bien, los creyentes que siguen activamente la guía del Espíritu Santo exteriorizan el fruto del Espíritu. El fructificar plenamente del Espíritu está disponible para cada creyente que se rinde a la dirección del Espíritu Santo. Miramos en Romanos capítulo 6, versículo 22 y aprendemos lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Necesitamos saber que el fruto del Espíritu pone en evidencia la realidad y el carácter de Cristo en cada creyente. Y es que el fruto del Espíritu es la característica verdadera de la vida cristiana. Por eso el salmista escribe acerca del hombre bienaventurado y dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hay que ver esto, y es que el propósito fundamental de un árbol es que produzca fruto. Recuerden, el propósito fundamental que se le da a un árbol, en este caso el Señor hablando de nosotros como creyentes, es que debemos dar fruto. Y por eso Jesús, hablándole a sus discípulos en Mateo capítulo 7, les dice: por sus frutos los conoceréis. Miremos también esto, y es que Jesús demuestra este principio del cual está hablando Mateo capítulo 7 al decir lo siguiente, y es que por la mañana él, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y ojo a lo que él le dice a la higuera cuando no encuentra fruto en ella. Le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego de haberle dicho eso, wow, la higuera se secó. Ahora, Cristo, hablando del Padre, dijo lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto está en Juan capítulo 15, versículo 2. Y dice: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Entendamos esto, por favor. Una vida entregada a la obra del Espíritu Santo siempre producirá fruto de acuerdo con el carácter y propósitos de Cristo en nuestras vidas. Impresionante. Algunos se esfuerzan por producir el fruto o el carácter de Cristo a través del esfuerzo humano solamente. Debemos entender que no es de esa manera. Algunos piensan que la educación, el estudio de su mente y todas estas cosas que lo podemos resumir como esfuerzos humanos, pues ellos tienen algún valor, pero no pueden producir un fruto espiritual duradero. Los creyentes producen fruto duradero para el avance del reino cuando viven en comunión con el que origina el fruto. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en sus seguidores. No es de otra manera. Reitero esto, no es por esfuerzos humanos, es por estar en comunión con el Espíritu Santo. Así es. Cuando las personas se vuelven de su iniquidad y se someten al gobierno del Espíritu Santo, entonces comenzará a dar frutos de virtudes semejantes a las de Cristo. Por eso la Escritura dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. El cristiano que carece de fruto espiritual es porque no le está dando lugar al Espíritu de Cristo. ¿Cuán importante es esto? Requiere permanecer en la vid, requiere que haya cooperación. ¿Cooperación en qué? En que los creyentes voluntariamente se entreguen a la autoridad del Espíritu Santo, se entreguen a su dirección. No puede ser de otra manera. Cuando el creyente comienza a volverse de sus malos caminos y a abrazar el propósito de Dios para sus vidas, entonces se somete a la autoridad de Dios. Amén. Y por medio del poder del Espíritu Santo empieza a producir fruto espiritual. Mire esta verdad. La fecundidad requiere tanto el poder del Espíritu como la obediencia del creyente. Me parece impactante esto. Cualquier concepto de crecimiento espiritual, porque hay muchísimos, pero cualquiera que no reconozca el fruto del Espíritu Santo como modelo del carácter cristiano es un concepto falso. Muy bien. De muchas maneras, el fruto del Espíritu es uno de los más grandes tesoros del creyente. Hay que entenderlo muy bien. A medida que los creyentes ceden a la guía del Espíritu Santo, crecerán en su aprecio y expresión de este regalo sagrado. Y es importante que observemos el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y es que antes de que Pablo hiciera la lista del fruto del Espíritu, describió las obras de la carne. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué lista tan extensa. Wow, impresionante. Y precisamente nos muestra que el fruto del Espíritu se exterioriza.
no puede ser ocultado. También ocurre lo mismo con las obras de la carne, pues las obras de la carne se manifiestan. Y es que el pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, es distinguido por su fruto. Quienes viven de acuerdo con la carne son identificados por sus obras egocéntricas. No están, como lo decía la pastora, como nos lo estaba enseñando, no están bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Y aquí se presenta una lucha, y es que la lucha entre la personalidad humana y la lucha entre el ego y Cristo, wow, siempre va a estar perdiendo la carne. Si Cristo está gobernando, finalmente la carne va a ser vencida, porque donde el Espíritu de Dios gobierna, la carne no puede gobernar. Si Cristo gana, la personalidad del creyente se convierte en una personalidad cristocéntrica. El resultado de una vida egocéntrica es la manifestación de las obras de la carne. Bien, y el resultado de una vida cristocéntrica es la manifestación del fruto del Espíritu. Pastora, miremos un poco la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, pues tenemos que mirar que es bastante evidente que la carne produce obras, pero el Espíritu produce fruto. Así es, las obras de la carne son obras muertas, pero el fruto del Espíritu es vida. Tengámoslo muy claro. En la carne solo vamos a encontrar muerte, pero en el Espíritu vamos a encontrar vida. Por eso quiero que miremos cómo llevar fruto, cómo un creyente puede producir fruto y que permanezca. Precisamente en el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús les enseñó a sus seguidores cómo producir ese fruto. Y Jesús dijo que cualquiera que no lleva fruto será echado fuera como pámpano y se secará. Es bastante fuerte, pero es así. Otros son descritos como llevando fruto, más fruto y fruto que permanece. Este principio es válido tanto en la producción del fruto del Espíritu como en la multiplicación de discípulos. Es que el fruto del Espíritu es resultado de permanecer en Cristo. Reitero, no hay otra manera, solo permaneciendo en Cristo. Pero usted se preguntará, ¿qué significa permanecer en Cristo? Bueno, permanecer en Cristo precisamente lo vemos en la enseñanza que el Señor le da a sus seguidores y de cómo permanecer en la vid como ramas. Pues usted sabe que para que una rama realmente pueda hacer parte de un árbol, necesita estar allí siendo parte integral del árbol. La rama crece en la vid y nunca debe ser cortada, pues la vid es su fuente de vida. De la misma manera, en relación con el creyente, este proceso representa la comunión inquebrantable del creyente con Cristo. Nosotros necesitamos tener una relación sustentada en Jesucristo para que asimismo tengamos una fe inconmovible en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque de tal manera, al permanecer en Cristo, entonces sabremos que al estar allí nosotros podemos dar fruto y fruto abundante. Los creyentes, pastora, y se lo queremos enseñar también a ustedes, necesitamos regocijarnos continuamente en la gracia salvadora del Señor Jesucristo y tomar en cuenta constantemente de que somos redimidos, somos justificados y nacidos en la familia de Dios y somos coherederos con Cristo.
Por eso, en respuesta a esta realidad, nosotros como creyentes debemos permanecer en continuo agradecimiento, en alabanza, en oración, en comunión y en relación consciente, no inconsciente, sino consciente con el Señor. Pues habrá entonces, pastora, y se lo digo a ustedes, un esfuerzo ferviente y cada vez mayor de ceder al Espíritu Santo de Dios y no de obedecer a nuestras propias concupiscencias. Estaremos cercanos a Él y podremos obedecer sus mandamientos y andar totalmente en su voluntad para que de esa manera podamos permanecer en Cristo como creyentes que somos. Entonces podemos resumirlo en que para permanecer en Cristo como creyentes debemos vivir en el Espíritu, ser guiados en el Espíritu y andar en el Espíritu. Esto quiere decir ser hombres, mujeres del Espíritu. Amén. Y precisamente los creyentes producen fruto. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo producir fruto? Los creyentes producen fruto cuando son podados. Eso lo estábamos mirando precisamente allá en Juan capítulo 15. Y es que las ramas fructíferas, los creyentes fructíferos, son podados, ¿sí? Toda rama, dice el Señor ahí en Juan capítulo 15, toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y es que precisamente aquí el proceso de poda en la vida de un cristiano sincero nunca es fácil. Siempre es un proceso que sugiere castigo, que sugiere disciplina. Y por eso el autor del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, escribe lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¡Wow! Pero después da fruto apacible de justicia, dice allí la palabra, a los que en ella han sido ejercitados. Y nosotros sí que hemos sido probados, pastora. Sí que hemos sido pasados por pruebas, por situaciones, pero definitivamente el hecho de haber permanecido conectados allí en comunión con Cristo y por supuesto con el Espíritu Santo nos ha ayudado a permanecer firmes y a no renunciar pues a la salvación que el Señor nos ha dado. Es que hay árboles que se ven grandes, frondosos, hermosos, pero cuando los árboles no son podados, raramente producen mucho fruto. Por eso es que el Señor debe venir y podarnos, quitar esas hojas de autocomplacencia, porque queremos un evangelio a nuestro acomodo, pero el Señor viene y quita lo que nos sirve. El que hace nos limpia. Es un proceso hermoso donde nos afirma y donde nos permite crecer. Teniendo claridad en esto, que nosotros permitamos que la obra del Espíritu Santo se haga, porque si no queremos, pues nunca va a pasar nada diferente. Dice la palabra en Juan 15 que nuestro Padre es el labrador. Y sabiendo que el Espíritu Santo jamás nos hará daño, permitamos que Él nos pode, que Él nos limpie, para entonces así llevar mucho más fruto. Tengamos seguridad, confiemos en el cuidado del labrador para con nosotros. Bien, pastora. Hay diferencias precisamente entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Miremos un poco ese tema. Para los creyentes es importante tener claridad y ser conscientes en esa diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Aunque ambos son expresiones del Espíritu, se hallan en categorías diferentes de bendiciones espirituales. Y hagamos aquí total claridad. Los dones del Espíritu tienen que ver
con las capacidades espirituales, lo que el pueblo hace sirviendo al Señor, más que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter espiritual, lo que el pueblo es en el Señor. El Espíritu, ese fruto del Espíritu se desarrolla gradualmente, entendamos esto, mientras los creyentes permanecen en Cristo y mientras ceden a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Muy bien, hay que mirar esto, y es que mientras permanezcamos firmes en Cristo Jesús, hay crecimiento y hay fruto. Y cuando somos limpiados, viene mucho fruto. En contraste, hay también que aprender esto: los dones del Espíritu son dados instantáneamente para el propósito del ministerio. El fruto del Espíritu es el desarrollo del carácter de Cristo, mientras que los dones del Espíritu son la impartición de capacidades. Por eso el apóstol Pablo estableció claramente que los dones del Espíritu, sin el fruto del amor, son impotentes y de poca utilidad. De hecho, el apóstol Pablo concluye diciendo que los dones sin amor son nada. Él dice precisamente allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 2, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tremendo esto, pastora. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto nos enseña perfecta y claramente cuán importante es permitir el gobierno total del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted que está sirviendo, todos los que estamos allí sirviendo al Señor, permitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Podemos tener muchísimos talentos, pero si hacemos las cosas a nuestra manera o por vanagloria, el apóstol lo dijo, de nada me sirve. Bien, pastora. Y es que el amor se halla en la esencia misma del fruto del Espíritu. Los dones de lenguas, profecía, sabiduría, conocimiento y fe no significan absolutamente nada sin el fruto del Espíritu, expresado ¿en qué? En amor. Precisamente el Espíritu Santo está interesado en expresar tanto el carácter como el poder de Cristo en y por medio de cada creyente, de cada siervo de Dios lleno del Espíritu. Impresionante. Recordemos entonces, amados hermanos, que todo se centra en el amor, en ese amor que ha sido derramado en el corazón del discípulo, y podemos verlo en estas virtudes. El gozo, que es amor regocijándose. La paz es amor reposando. La paciencia es amor incansable. La benignidad es amor perdurable. La bondad es amor en acción. La fe es amor en el campo de batalla. La mansedumbre es amor bajo disciplina. Y la templanza es amor en entrenamiento. Todo se centra en el amor. Esto le da un sentido completo a nuestras vidas. Bien, pero precisamente para que vayamos terminando acerca de este tema, porque hay mucho que hablar acerca precisamente de este tema, pastora, necesitamos estudiar acerca de las características detalladas del fruto del Espíritu Santo. Entonces, miremos la primera, el amor. Y el amor, tenemos que mirarlo de esta manera. El amor que produce el Espíritu Santo es diferente
al afecto humano, porque así de sencillo, necesitamos reconocer que el amor viene del permanecer en Cristo y experimentar su amor fluyendo a través del alma. Miremos al Señor Jesucristo estando en la cruz y cómo Él manifiesta precisamente el fruto del Espíritu cuando Él dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y es que el amor une todas las demás virtudes en una unidad entera. Es el común denominador del cristiano. El amor, querido hermano, es la evidencia de que alguien ha realmente nacido de Dios. No es la única evidencia interior, sino también es la evidencia exterior. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Una persona no puede amar plenamente y también carecer de cualquiera de las otras virtudes. Aprendamos esto: ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de amor. El segundo, pastora, gozo. Gozo. Dice la palabra en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo que nos da el Espíritu Santo no depende de las circunstancias que estemos atravesando. El gozo confía en Dios, aún en las situaciones más difíciles. Definitivamente esto es divino, esto no es humano. Correcto. Porque en medio de la adversidad podemos decir: Señor, gracias, y estar gozosos. El gozo humano se afecta cuando ven las cosas terrenales, cuando ven los problemas, pero el gozo verdadero mira hacia el cielo y no está afectado por lo terrenal, pues los beneficios del cielo no fluctúan. Debemos poner nuestra mirada en lo eterno, y el cielo es eterno. El gozo, como virtud del Espíritu Santo, acepta las pruebas. Mira que eso es lo que pasa. No nos gusta ser probados. No queremos. Y entonces estamos a veces dando vueltas y vueltas en la misma situación. Permitamos ser probados y por el Espíritu Santo ser aprobados, pues al ser aprobados recibo bendición divina, recibo la verdadera vida cristiana, que es gozosa. Bien, hablemos sobre la paz. Y nuevamente en Romanos 14, 17 dice la palabra: porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es que la paz es una característica que se manifiesta en la buena relación con otros. Es ser libre del conflicto, de la división. Cuán necesario es que entendamos esto en la iglesia. Cuando hay paz, hay libertad del conflicto llamado división. La iglesia debe saber esto, y es que cuando tenemos paz, buscamos vivir pacíficamente con todos. No solo tiene paz con Dios. Yo tengo paz solamente con Dios, yo no necesito de nadie más. No, se tiene paz realmente del Espíritu cuando tenemos paz con Dios y también con nuestros semejantes. Eso quiere decir también que en cualquier situación podemos confiar en las promesas de Dios, como dijo el apóstol Pablo, cuando nos enseña que la paz de Dios es la que sobrepasa a todo entendimiento. Y en Filipenses 4:7 termina diciendo el apóstol: y esa paz guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. No todo el mundo puede gozar de esta paz, sino solamente los que estamos aferrados a la vida. Hablemos de paciencia, pastora. ¡Wow! Nos falta paciencia, ¿verdad? Bueno, paciencia es ese amor incansable, es ese amor
perseverando a través de la tormenta. Así lo puedo ver. Estamos pasando situaciones, como hemos hablado, siendo probados. Bueno, esperemos con paciencia. Si Dios ha dado una promesa, Él lo va a cumplir. Así como el Señor es paciente con nosotros para alcanzarnos. Recordemos eso, cuánto nos insistió el Señor, cuánto nos hablaron, nos predicaron, nos invitaron para poder decir hoy estoy caminando con Cristo. Bueno, esa paciencia también debe desarrollarse en nuestras vidas. Necesitamos esta virtud. La paciencia es una virtud importante en la fe. En Santiago 1:4 encontramos sobre esto hablando de paciencia y necesitamos ejercitarlo. Pero también está la benignidad. Y la benignidad es el amor tratando con otros en sus faltas. Eso quiere decir que si nosotros tenemos la benignidad que da el fruto del Espíritu, podemos tratar a los demás con gentileza, sin maltratar. O sea que no debo exhortar. Sí debo exhortar, pero mi exhortación no debe traer maltrato. Exhortación sí, maltrato no. Bondad. La bondad. La bondad se muestra a otros en obras prácticas de amor. Hacer el bien a otros, no con malicia, no maliciosos, hermanos. La bondad es ese amor en acción, importante, sin esperar nada a cambio. Porque algunos lo hacen esperando, me debe un favor. No, eso no es bondad. La bondad se hace sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo la puedo desarrollar? Pues porque ese fruto está en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que Jesús nos amó primero. Y no esperando que nosotros lo amáramos, pero Jesús nos amó primero. Ahora hablemos de la fe, y de la fe como fruto del Espíritu, no como don espiritual, sino como fruto del Espíritu. ¿Y en qué se relaciona precisamente la fe con el fruto del Espíritu? Se relaciona con fidelidad, se relaciona con honradez, se relaciona con confiabilidad. Y es que nosotros necesitamos poder creer en el otro. Mi esposa, sí que se ha perdido esto en estos tiempos. Mi esposa en algún momento me decía, necesitamos, y en especial me lo dijo a mí, necesitas aprender a confiar en el otro. Es difícil a veces y en estos tiempos confiar en las personas, pero precisamente cuando está la fe, y es que la fe es el amor en el campo de batalla, nosotros creemos en las promesas del Señor porque el Señor es confiable, fiel y honrado, mi Señor, y por supuesto nosotros para con nuestros semejantes. Cuando nosotros somos fieles con Dios y le honramos, entonces podemos también ejercitar esto con nuestros semejantes. Amén. Pero si no podemos serles fiel al Señor, ¿cómo lo vamos a poder hacer con nuestros semejantes? Por eso me parece maravilloso que la fe tenga que ver con fidelidad, con honradez y con confiabilidad. Porque hay gente que dice que es un hombre, una mujer de fe, pero pues no tienen nada de honradez y no son nada confiables. Entonces creo que no tienen nada que ver por ahí. Por eso necesitamos estar arraigados a la vid. Totalmente. Para que el fruto del Espíritu se vea en nosotros. Vamos terminando y hablemos de mansedumbre, pastora. La mansedumbre es lentitud a la ira y a tomar las ofensas. Necesitamos ejercitar la mansedumbre, dar ese fruto que se vea en nuestras vidas. Recuerde lo que hemos estado estudiando en este día, que va del interior al exterior. Así que los mansos no son egoístas.
tampoco agresivos. Wow. Ser manso no es señal de debilidad, porque pareciera, ¿no? Ay, es manso y lo que dicen por allí es que es menso. No, no, no. Ser manso es poder entender que hallo descanso. Es un corazón que se mantiene inocente. La mansedumbre me permite poder vivir tranquilo, pero también poder compartir con el prójimo. Y por supuesto tener un corazón siempre, un corazón inocente. Terminamos entonces hablando de templanza. Y por supuesto que usted sabe lo que es la templanza. Y templanza tiene que ver con dominio propio. Y para poder permanecer en Cristo, este sí que es importantísimo para que nosotros podamos permanecer en Cristo. Necesitamos templanza. Porque el dominio propio nos lleva a reconocer que hay un verdadero amor propio, que considera que su cuerpo, en este caso, hablando de mí en lo personal, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso, entonces, al tener templanza, no me dejo manejar por mis impulsos, sino que tengo autocontrol en toda área de mi vida, sobre enojos, pasiones, deseos, placeres mundanos, etc. Y la Biblia nos enseña en Proverbios 16:32, pastora. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Qué Wow. profundo. Bien, terminamos. Y es que la característica del fruto del Espíritu tiene que ver con que el Señor no nos está imponiendo a nosotros absolutamente nada. Todo lo contrario, viene como resultado de la vida en Cristo. Viene como resultado de estar aferrados a Jesucristo. Y finalmente, el fruto del Espíritu demuestra el carácter de Jesucristo en la vida de cada creyente. Ahí surgen muchas preguntas. ¿Estoy viviendo realmente como un cristiano? ¿Estoy viviendo como una persona que está aferrado a Cristo? ¿El fruto del Espíritu Santo se está manifestando en mi vida? Bueno, que esta sea la reflexión que nos quede, que no solamente somos cristianos de nombre, sino que somos cristianos porque realmente estamos aferrados a la vid y por lo tanto vivimos una vida que demuestra el carácter de Jesucristo en la vida del creyente. Y yo puedo concluir con lo que dijo nuestra fundadora: el fruto debe ser manifestado, Eso es. cultivado y diligentemente guardado. Mire, esto nos corresponde a nosotros. Manifestar, cultivar y ser diligentes en guardar ese fruto como el adorno irrefutable de una vida llena del Espíritu Santo. Ponga la mano ahí en su corazón por un momento, por favor, y dígalo con nosotros. El fruto debe ser manifestado, cultivado y diligentemente guardado como el adorno irrefutable de una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Aprovechamos la oportunidad para que, por favor, siga estudiando este material que hace parte de nuestra identidad cuadrangular, para que de esa manera sigamos creciendo y sigamos motivando a otros a crecer en Cristo Jesús y precisamente manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un gran abrazo para todos y bendiciones. Bendiciones.